Eh, bueno, chicos, y este es el video para la resolución del problema 3B. Bueno, el ejercicio 3 del simulacro. Bueno, en este ejercicio vamos a tener, perdón, el sistema mostrado. Está compuesto por dos bloques M1 y M2, una barra delgada de masa MB y radio giro respecto de B, KB, y están conectados como se muestra en la imagen. El sistema se encuentra en equilibrio en una posición horizontal. Si se aplica una fuerza F, Ft igual a F por seno de omega sub 0 por T y se sumen las oscilaciones pequeñas, determine la ecuación diferencial de movimiento del sistema en términos de la rotación de la barra, B, la frecuencia natural del sistema sin amortiguar, C, la razón de amortiguamiento del sistema, indicar el tipo de amortiguamiento que tiene, D, la función que describe la posición de Y1T de la masa M1 y E, la amplitud Y sub M de la masa M1 en modo de vibración de estado continuo. Ok, primero vamos a pasar bueno, analizar este ejercicio por la parte estática. ¿Por qué? Porque vemos que a nosotros se nos dice que tenemos este sistema que está en el reposo en la posición horizontal, que sería esa que tenemos acá. Nada más voy a copiar esto para que veamos un poco más claro. Bueno, esto es para estática. Ok, veamos que no se nos está diciendo que el resorte está sin estirar. Normalmente para estos problemas, este resorte que tenga el sistema ya va a tener una elongación base, por así decirlo, o lo se puede ver como una precarga que existente antes de nuestra pequeña oscilación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que eh, obtener dicha oscilación, pero nos funciona más a veces obtenerlo en términos de otros aspectos como son la masa y la constante que son en este caso. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener como por una contramedida para los pesos que al fin y al cabo son constantes que no nos sirven mantener en la ecuación, porque si no, no nos ayudarían a tener la forma general de la ecuación que nosotros siempre estamos buscando. Entonces, para eso, bueno, primero vamos a hacer el análisis estático de esta parte de acá. Entonces, bueno, pongo aquí análisis estático. Bueno, aquí no olvidar que tenemos, déjenme buscar rápidamente donde tengo apuntado esto. Aquí está. Ok, entonces, nada más vale recalcar que aquí vamos a tener, bueno, análisis estático, entonces, bueno, aquí también vamos a poner las medidas que hay acá. De aquí a acá es A. De ese punto a este punto donde se aplica la fuerza B, bueno, la F de T. Bueno, este acá. Esto sería B. Y esta parte de acá sería B. ¿Qué más? Bueno, este punto de acá se llama C. Bueno, otro color. Bueno, no. Bueno, sí. Este punto de acá se va a llamar A. Este punto se va a llamar B. Este punto se va a llamar D. Y este punto se va a llamar C. Ok. Entonces, esto es nada más de estática. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, veamos que tenemos que esto está amarrado por cuerdas. Entonces, vamos a tener tensiones en estos puntos de acá. Bueno, esta tensión de acá, bueno, esta fuerza de acá la vamos a llamar FA. Aquí igual vamos a tener una tensión, pero en C, entonces la vamos a llamar como F sub C. ¿Qué más vamos a tener acá? Bueno, veamos algo que para este ejercicio tenemos que el largo total de la barra es de A más B más D. Y bueno, con los valores que tenemos, eso nos da que el largo total es igual a 0.70, porque sería, vemos que sería 0.2 más 0.3 más 0.2, entonces eso nos va a dar un largo de 0.7. Y veamos que no se nos dice que la barra no es no homogénea. ¿Eso qué quiere decir? Que la barra es homogénea, entonces su centro de masa va a estar localizado a la mitad de nuestra barra, como un caso normal. ¿Y cuánto es ese, este, este largo? Bueno, para nuestro caso sería 0.35. Entonces, bueno, aquí también no está más ponerlo porque vamos a poner
es esta distancia acá, que está el centro de nuestra barra. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Tenemos que, bueno, ya tenemos estos 20, no, vamos a poner 0.20. ¿Y cuánto sería lo que falta para llegar a este centro? Sería, en este caso sería un B medios, o en otras palabras sería 0.15. Bueno, en este caso sí sería 0.15, pero esta relación es la que es importante ver, que es a B medios. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar la sumatoria de momentos con respecto a B. ¿Por qué con respecto a B? Porque vemos que en B también tenemos unas reacciones que no puse aquí, pero no es necesario ponerlas. Vamos a ponerlas aquí en esta dirección y en esta. Vamos a tener una reacción BX, bueno, BY, una reacción BX. Pero vamos a realizar la sumatoria de momentos en B para quitarnos esas fuerzas encima. Porque recuerden que una fuerza aplicada en el punto de nuestro eje de rotación no nos va a generar momentos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Veamos que tenemos a FA que nos genera, bueno, también creo que este es el sentido, no mentira, es al revés. Este es el sentido positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? FA por A menos, y no mentira, más, aquí fue FT. Bueno, inclusive aquí ni siquiera tenemos que ponerlo porque vemos que FT, si lo viéramos como de una manera, como el instante cero, vemos que nuestra fuerza FT está definida como F seno de omega sub 0 por T y seno de 0 sería 0. Entonces, bueno, esto no lo tenemos que poner. Entonces, más bien tenemos aquí, ¿qué fuerza tenemos acá? En este punto vamos a tener actuando el peso. Sí. Lo vamos a llamar omega sub P. Bueno, sí. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿A qué distancia estaría? Estaría a B medios por la fuerza. ¿Qué sería? El peso de B. La barra. ¿Qué más tenemos? Bueno, podemos ver que ya la última fuerza que tenemos sería la FC. Entonces tendríamos a cuánta distancia está nuestra barra de nuestra fuerza C. Aquí, bueno, podemos, para no tener que estar jalando ese paréntesis, vamos a llamar B más D, lo vamos a llamar a igual E. Entonces sería E por FC es igual a 0. Entonces esta ecuación de aquí podemos obtener que, vamos a dar un chance nada más por revisar cuál es la relación. Bueno, eso lo podemos despejar después. Ok, ahora ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar al bloque M1. ¿Esto para qué? Porque vamos a obtener, vamos a realizar el DCL de este cuerpo. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener esa tensión FC. ¿Y qué otra fuerza vamos a tener? Vamos a tener el peso 1 generado por la masa del bloque 1. Y aquí, bueno, aquí no está más decirlo, pero no nos interesa la geometría de ese cuerpo porque lo vamos a ver como una carga puntual, como tal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque estamos analizando el momento estático. Esto quiere decir que no tenemos ninguna aceleración, todo está quieto, está en reposo. Entonces vamos a tener, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, igual siempre. Estas son las direcciones positivas. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener? Vamos a tener FC menos W1, bueno, sub 1. Entonces, de aquí vamos a obtener que FC es igual a W1 o también la masa 1 por la gravedad. Ahora bien, vamos a realizar el mismo análisis para lo que vendría siendo, ay sí que usted pensé que no está grabando, okay. Para el análisis para el bloque 2. Y otra cosa que aquí se me fue mencionarles, pero no está más, es que vemos que uno podría decir, ok, pero se me fue la fuerza del amortiguador, pero recordemos que, bueno, para el bloque 1, pero recordemos que la fuerza de un amortiguador está dada por su constante amortiguamiento por la velocidad, y como estamos en reposo, recordemos que no hay movimiento, es quiere decir que no tenemos velocidad. Entonces, como la velocidad es 0, tendríamos que esta fuerza amortiguadora sería 0. Entonces, por eso fue que no la puse, pero no está más
recordarles por qué. Entonces, igual de esta manera, aquí tenemos el bloque, ahora sí, para el bloque 2. Ahora sí, aquí sí tenemos, recordemos que les había dicho al inicio del ejercicio, que aquí siempre vamos a tener una precarga en el resorte, a menos de que nos digan lo contrario. Disculpen, tengo una mosca volándome en la cara. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener igual la tensión FA, y aquí vamos a tener tanto el peso, masa 2, y bueno, vamos a asumir, bueno, traten de imaginarse esta posición que tenemos que nuestro resorte eh, tiene una carga conectada. Entonces, por fuerza vamos a tener que, bueno, voy a asumir que más bien mi resorte está comprimido. Entonces, vamos a tener que más bien nuestro resorte está empujando en la dirección positiva. Que sería Y positivo. Igual las direcciones siempre, si no las ponen no está más, pero definirlas no está de más. ¿Ok? Entonces, igual lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque estamos en el reposo. Acordemos que estamos haciendo el análisis estático. ¿Ok? Ahora, ¿qué fuerzas tenemos? FA más FR. Ay, me hice saber muy. Menos eso de la masa 2. ¿Y qué nos interesa obtener aquí? La fuerza del resorte para poder obtener esa elongación inicial. Entonces vamos a tener que sería omega 2, bueno, decir peso 2, menos la fuerza de FA. Y también recordemos que aquí lo que nos interesa es esa elongación, lo vamos a llamar delta ST de estático por K, porque recordemos que esta es la fórmula de una fuerza de un resorte. Entonces, si igualamos, vamos a tener que delta ST por K va a ser igual a la masa de 2 por la gravedad menos FA. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, aquí se me fue. Ay, ya recordé el análisis que hay que hacer de esta parte. Entonces, aquí vamos a tener que FA. Bueno, mandamos estos dos términos al otro lado de la ecuación y mandamos a ir el por A. Entonces, vamos a tener que sería B entre 2A, la masa de B por la gravedad, menos E entre A por FC. Y si recordamos, FC es la masa de 1. Ahí aquí es un más. La masa de 1 por la gravedad. Entonces, de acá, y eso es una K. Que sí, fea. Entonces, ahora sustituyendo todos estos términos que ya tenemos acá para obtener esa elongación base o esa precarga que tenemos en el resorte, vamos a obtener que sería la masa 2 por la gravedad menos B entre 2A, la masa de B por la gravedad menos E entre A, la masa 1 por la gravedad. Y lo que nos interesa es obtener esta delta ST. Entonces vamos a mandar a dividir la constante, sería M, entonces nos quedaría la siguiente expresión. Disculpen, entre K menos B entre 2AK, la masa de B por la gravedad, menos E A por K, la masa 1 por mg. Y esta es una expresión que nos va a ayudar para la resolución de este problema. Más adelante lo vamos a ver por qué. Lo vamos a poner en este color. Ahí. Ok. Ok, ya tenemos esa expresión, nada más déjenme checar que esté bien. Sí. Ahora sí podemos pasar al análisis que nosotros siempre hacemos para estos ejercicios. Disculpen. Entonces voy a agarrar esta imagen de acá. Bueno, no, mejor no, porque si no se ve muy... Entonces, vamos a hacer esta línea acá. Bueno, ahora sí vamos a hacer como el análisis dinámico, por así decirlo. Dinámico, vamos a poner acá. Ok, entonces, ahora sí, vamos a realizar... Bueno, aquí no está más poner que aquí está B, A,
Aquí está D y C. Ok, sí. Veamos que a nosotros se nos está diciendo que tenemos una velocidad omega sub t de 6 radianes. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa velocidad? Bueno, vamos a asumir nuestra rotación o nuestra rotación en este sentido. Como que entonces, ¿cómo se vería esto ya para las pequeñas deformaciones? Vamos a tener algo así. Ok, entonces, bueno, aquí no olvidar que aquí está A, que es 0.2. Y aquí vamos a tener a la fuerza Ft. Y aquí, bueno, el apoyo, pero no lo voy a dibujar porque no es importante. Bueno, sí es importante, pero no nos interesan las fuerzas que hay aquí. Y aquí vamos a tener a C. Y aquí en B medios, bueno, que esta distancia acá es B. Y en B medios tenemos el peso de nuestra barra. Ok, bueno, y aquí no está más. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ok, ahora, para realizar el análisis, bueno, primero también vamos a asumir que nuestro resorte, más bien, igual al mismo análisis para el bloque de la masa 1. Si nosotros vemos que más bien imaginémonos que más bien, bueno, que nuestra barra se inclina en este sentido, bueno, que este es nuestro desplazamiento angular, entonces vamos a ver que nuestra masa 1 va a ser jalada hacia arriba. Entonces nuestro compresor, bueno, ahora sí vamos a tener en cuenta una, bueno, igual aquí la tensión FA o la fuerza A, igual el peso hacia abajo, 1. Y aquí abajo vamos a ver que el compresor va a generar una fuerza contraria al desplazamiento de nuestro cuerpo. Igual aquí el vector, que también es importante ver el desplazamiento que vamos a tener en esta parte de acá, digamos el vector inercial o en la dirección que se mueve nuestro cuerpo. Entonces nuestro compresor nuestro amortiguador más bien, disculpen, va a tratar de generar una fuerza contraria al desplazamiento o al movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, ver acá que aquí tenemos B y D. Y el mismo análisis que siempre hacemos para los problemas de vibración. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuánto es este desplazamiento en Y1? Recordemos que como es un ángulo pequeño, entonces el seno de ese ángulo pequeño se asemeja mucho al ángulo. Entonces veamos que si queremos obtener este cateto opuesto, tendríamos que aplicar, para ese Y1 estaría dado por B más D, que es nuestro cateto adyacente. Sí, por nuestro seno de cita. Entonces, si aplicamos esta igualdad, vamos a tener que, bueno, y recordar que esto es C, entonces yo nos puedo irlo resumiendo un poco y aquí vamos a tener que Y1 es igual a E por cita. Y aquí una vez podemos sacar algunas cosas. Si nosotros eh, derivamos esto, este es el desplazamiento. Si derivamos, vamos a obtener la velocidad que va a estar dada por E por cita punto. Y si volvemos a derivar, tenemos que sería E por cita doble punto, que sería la aceleración. ¿Ok?
Entonces, esta aceleración A1, ¿cómo podríamos definirla? Podríamos definirla como A1 es igual a E por zeta punto. ¿Qué otra cosa? La velocidad que nos interesa, esta velocidad 1, también podríamos definirla como E por zeta punto. Y bueno, E por y el Y1, que sería el desplazamiento. Bueno, que en este caso, sí, en este bloque no nos interesa tanto porque no tenemos un resorte, pero para el otro caso sí, para el caso del bloque 2. Entonces, igual vamos a realizar la sumatoria de momentos de fuerzas en Y, pero ahora sí vamos a tener que es la masa 1 por la aceleración 1. Y aquí sí es importante ver que esta vector inercial es positiva, entonces por eso aquí más implícito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza menos nuestro peso W1 menos la fuerza del amortiguador. Y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 1. Entonces, vamos a tener que FA sería igual a, bueno, es que igual FA menos la masa 1 por la gravedad menos FC. ¿Cuánto es la fuerza generada por ese amortiguador? Es la constante C por nuestra velocidad. Y aquí es importante ver las relaciones que tenemos acá. Entonces, recordando que la velocidad podemos igualarla a E por zeta punto, que es la derivada del desplazamiento. Entonces vamos a obtener la siguiente expresión, que sería C por E por zeta punto. Y aquí una vez también podemos sustituir la aceleración. Sería igual a la masa 1 por E por zeta doble punto, que en este caso zeta doble punto sería la aceleración. ¿Ok? Ahora, bueno, esta es una expresión, vamos a encerrarla porque nos va a servir más adelante para seguir resolviendo el ejercicio. Igual, ahora vamos a realizar el mismo análisis para el bloque 2. Ahora bien, veamos que aquí estoy dibujando la parte, que ese es el punto B, y aquí tenemos esa parte A. Ahí no, más bien dibujo al revés. Aquí tenemos acá la línea, y aquí está B, y imaginemos, bueno, aquí está el cita, y esta longitud de acá sería A. Entonces, ¿cuánto sería este Y2, por así llamarlo? Ese desplazamiento en Y. Igual, lo mismo de siempre sería Y2 es igual a A por zeta. Y aquí igual las mismas relaciones, y la velocidad en 2, por así decirlo, sería A por zeta punto. Pero aquí no nos va a... sí, zeta punto, porque nada más un solo punto. Y la aceleración en 2 sería A por zeta punto. Entonces, ya sabiendo esto, podemos analizar que aquí tenemos la fuerza, bueno, igual, la tensión FC. Disculpen, más bien, esta es FC. Este es FC. Sí, y esta más bien esta es FA. Entonces, aquí igual vamos a tener esa tensión que va a estar jalando nuestra caja hacia arriba. Esta es la masa 2. Vamos a tener igual el peso de 2. Y vamos a ver que como estamos empujando la caja hacia abajo, vamos a ver que vamos a tener la fuerza del resorte, más bien está comprimiendo el resorte. Entonces vamos a tener que FR va a ser hacia arriba. Igual la sumatoria de fuerzas en Y es igual a ahora a masa por aceleración, masa 2 por aceleración 2. Entonces aquí, bueno, tenemos FA más FR menos omega, bueno, W2 con el peso 2 es por la masa 2 por la aceleración 2. Entonces FA no tenemos ninguna expresión para FA, pero para FR recordemos que podemos verlo como una serie de desplazamientos o de compresiones o elongaciones.
Entonces, ¿qué vamos a tener en FR? Vamos a tener esa precarga que habíamos calculado al inicio, más nuestra Y2. Igual aquí vamos a tener, bueno, aquí no. Eso ahorita lo sustituimos. 2 por 2. Y veamos algo, aquí podemos empezar a sustituir nuestras expresiones. Bueno, todavía el STY no es necesario. Ay, disculpen. Esto no sería FR, sería K. Porque aquí sería, bueno, la constante por los desplazamientos. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces vamos a tener aquí igual K por delta ST más, ¿y cuánto era Y2? Recordemos esta expresión que hemos obtenido acá. Sería A por zeta. Igual aquí tendríamos, bueno, la masa 2 por gravedad es igual a masa 2 por aceleración en 2. Ahí, de una vez podemos sustituir esa aceleración en 2, que sería A por zeta doble punto. Y bueno, aquí de una vez, nada más déjenme checar un momento. Aquí lo importante es despejar nuestras fuerzas, porque lo que vamos a realizar es una sumatoria de momentos con respecto a B. Entonces aquí vamos a obtener que sería M2 por A por zeta doble punto más la masa 2 por gravedad menos K por delta ST más A por zeta. Y esta es nuestra segunda expresión de la parte dinámica. Entonces vamos a tratar de un momento. Ok, entonces vamos a tener aquí la expresión para la fuerza A. Bueno, y aquí se me fue más bien despejar esta expresión de FC, pero igual sería FC es igual a M1 por E por zeta doble punto más M1 por G más C por E por zeta punto. Y este cuadro lo vamos a pasar acá. Listo. Estas son las expresiones que nos interesan. Ahora, ¿qué nos queda? Vamos a ver que ahora sí vamos a tener fuerzas como tal dentro de nuestra barra. Bueno, ahora sí tenemos que tomar en consideración nuestras fuerzas que habíamos despreciado. Bueno, que no es, de hecho, lo único que tenemos que tomar en cuenta ahora sí es la fuerza FET. Tenemos un chancecito para buscar aquí, colocarlo. Aquí está. No más, creo que no lo pico. Ahora sí. Igual, aquí vamos a realizar ahora el sumatorio de momentos con respecto. Ahí, no es de fuerzas, es de momentos. Con respecto de B. Es igual a. Ahora sí vamos a tener aquí una velocidad angular. Entonces vamos a decir que sería I por I a la barra por aceleración angular. Y bueno, aquí podemos ver que la velocidad angular, la aceleración angular, podemos darla como, bueno, IB por con cita doble punto. Ok. Ahora, ¿qué fuerzas vamos a tener acá? Igual que en el análisis estático, vamos a tener FA por A. Las fuerzas en B no se toman en cuenta. Vamos a tener el peso que al realizar una fuerza negativa, un momento negativo, entonces sería por B medios. Ahora sí tenemos que tomar en cuenta
la fuerza F de T. ¿Y a cuánta distancia está esa fuerza F? Está ubicada a B, a una distancia B. Ahora más, mentira, disculpe, menos, porque vemos que tenemos que nuestra fuerza Fc nos va a generar un momento negativo. Menos Fc es igual a IB por cita punto. Ahora, aquí viene la parte en la que tenemos que empezar a despejar nuestras expresiones que ya teníamos. Entonces lo que voy a hacer es copiar. Bueno, aquí voy a poner FA. No, voy a copiar esta parte de acá. Disculpen. Entonces vamos a copiar esta expresión de acá. La vamos a pegar aquí. No se me deja el programa. Un momento. A ver si lo puedo pegar acá. Aquí, ahora sí. Y voy a hacer un paréntesis aquí con colores para no perderme. Entonces aquí este es el primer paréntesis. Acá. Y eso lo tenemos multiplicado por A. Ahora, para omega, bueno, para el peso 2 no tenemos ninguna expresión, pero lo vamos a dejar así. Para FB no tenemos ninguna expresión tampoco, una F por B. Para FC sí tenemos una expresión, entonces y está multiplicada, y aquí se me fue ponerlo, que está multiplicada por E, que es la distancia, que recuerden que es igual a B más D, que sería por E. Y esto igual a y B por E por cita doble punto. Entonces aquí vamos a tener E, que era nuestra distancia, lo que se encuentra nuestra fuerza, por la expresión que ya teníamos, habíamos obtenido anteriormente. Sería esta de acá. Igual esta la voy a encerrarla en con color. Y B por cierto doble punto. Ahora, aquí viene la parte como más compleja, porque tenemos que empezar. Ok, ya tenemos esta expresión ya casi que finalizada, pero veamos algo que tenemos acá. Recordemos que tenemos esa expresión para nuestro delta o esa precarga que tenemos al inicio. Entonces, bueno, voy a poner aquí otro color para diferenciarlo. Vamos a ponerlo en verde. Este acá. Y disculpen. Entonces, ¿cuánto era esa expresión de delta ST? Era esta expresión que hemos calculado al puro inicio del ejercicio. Vamos a pegar acá. Sin olvidarnos que aquí tenemos el A por cita punto. Y entre ese paréntesis más grande. Igual aquí tenemos M2 por la gravedad entre 2
por B menos E. Bueno, aquí podríamos ya de una vez empezar a obtener valores. Bueno, multiplicar ese factor. Tenemos M al cuadrado por M1 por Z doble punto. Sí, menos E por M1 por G más C por E por Z punto es igual a IB por Z punto. Ahora, bueno, este es el análisis y ahora ¿qué nos queda? Nada más empezar a resolver. Entonces aquí vamos a tener, bueno, vamos a resolver primero ese paréntesis dentro que está un poquito muy feo. Es M2 por G menos. Ahora veamos algo. Bueno, podríamos, bueno, más bien esta parte podríamos dejarlo aquí y mandar a multiplicar este A por todo este paréntesis. Entonces tendremos más bien K por A multiplicado por todo este paréntesis grandote que tenemos acá. Entonces, bueno, vamos a tener, a ver si puedo borrar. Ok, entonces aquí vamos a tener A al cuadrado y aquí vamos a tener K por A. Entonces, ¿qué nos va a quedar dentro de este paréntesis? Nos va a quedar, bueno, esta K con esta K bueno, se me cancelan todas las K dentro de este paréntesis. Entonces vamos a tener M2 por G por A menos B entre 2, porque aunque se me cancelan tanto el A como la K, por la masa de B por G, menos, se me cancela la A y la K, entonces vamos a tener E por M1 por G más A2 por cita 2. Pues cita 2, cita normal. Y igual aquí vamos a tener M2 por G por B medios menos E más A1 cuadrado, cita doble punto, menos E más A1 por G más C por E. Ay, mentira, esto es un menos. Disculpe, esta parte, esto es un marco con otro color. Esto es un menos porque el menos que tenía el E. Menos menos C por E por cierto punto es igual a I B por cierto doble punto. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Bueno, ya ponemos todos estos menos por cierto punto más M2 G menos. Disculpen ese menos tan choncho. M2 por GA. Ok, y aquí otra cosa, aquí se me fue, por eso hay que tener mucho cuidado con las multiplicaciones, que este MG2A esto también está multiplicado porque vemos que también multiplica a este. Entonces aquí vamos a tener MG, bueno, la masa 2 por G por A. Ahora sí, vamos a tener este paréntesis dentro. Vamos a distribuir ese menos, entonces vamos a tener MG 2A más B2 MB G más E por M1 G menos a la 2 por cita punto. Así estamos bien. Menos M2 por G por B medios menos E M1, bueno, ese al cuadrado por cita doble punto menos E M1 por G menos C por E por cita punto es igual a IB por cita
¿Y por qué hice todo este despelote? Porque para que vean que es importante tomar en cuenta obtener una expresión para esa precarga inicial, porque veamos que si nosotros no hubiéramos analizado esa precarga inicial, podríamos terminar arrastrando estos valores que son constantes, que al final y al cabo no nos van a dejar tener la forma general de la ecuación que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, veamos que podemos ir viendo uno por uno cuáles de esos aspectos bueno, veamos cuáles se pueden restar con cuáles. Bueno, este se resta con este. Este se me da con este. Bueno, aquí está. Este es positivo, este es negativo, se me va. Y nos queda este de acá. Y vemos que aquí lo tenemos negativo. Entonces, ¿qué vamos a tener al final de esta expresión? Vamos a tener m2 por a cuadrado por zeta menos a2 por zeta menos e cuadrado por m1 por zeta doble punto menos c por e por zeta punto es igual a ib por zeta doble punto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, veamos que ya aquí ya no tenemos ningún término que no esté solo. Entonces, eso nos quiere decir que ya por ahí vamos bien. Pues recordemos que para estos ejercicios no nos interesa que quede un valor constante que no esté acompañado por algún sitio, por así decirlo, porque eso no nos va a ayudar a generar una solución de la ecuación diferencial. Entonces, bueno, ya con esto podemos empezar nada más déjenme revisar muy rápidamente. Bueno, podemos pasar todo al lado izquierdo. Entonces vamos a tener IB por zeta doble punto menos M2 por A2 A2 por zeta doble punto más al cuadrado por zeta normal menos e al cuadrado por más bien más por la masa 1 por zeta doble punto más c por e por zeta punto es igual a 0. Entonces, nada más chance para ahí, aquí se me fue un k. Por aquí olvidé, aquí este k de acá. Que aquí se me fue dárselo acá y creo que y más bien creo que por aquí j un menos fa no chicos, aquí se me fue un detalle y fue definir para nuestro bloque 2 que más bien nuestro bloque estaba en esta dirección, entonces que está lleno en este sentido, entonces sería 2 y estaba este menos de acá. Entonces, más bien, SM2 tendría ese menos de acá. Entonces, este menos que nos falta aquí. Vamos a marcarlo con color rojo para que sea más claro, que sería este menos que tenemos acá. Entonces, ahora ya con eso aquí más bien se nos volvería un menos. Por eso es importante ver, ok, aquí en esta parte sí se me fue a explicar que imaginémonos el movimiento de esta caja. Entonces, bueno, de esa masa 2 va a moverse hacia abajo. Entonces, más bien, y aquí sí vale poner que esto es un menos. Que está en el sentido contrario al que nosotros estamos, vamos a corregirlo aquí, menos por A2, porque está yendo en sentido negativo, al contrario que nosotros, en sentido contrario al que nosotros debemos asumir como positivo. Entonces aquí tendríamos este menos de acá, este menos, este menos. Entonces ahora sí tenemos la expresión correcta. Y ahora que nos queda, veamos, podemos sacar a factor común los citas. Entonces aquí vamos a tener cita doble punto por IB más
m2 por a al cuadrado, y otro es más al cuadrado por m1, y eso sería, ahora, más cita punto, sí, cita punto nada más, tendríamos que sería, ¿qué término hacemos aquí con nada más con cita punto? Creo que aquí, era C por E, C por E, sí, C por E es con un punto nada más. C por E, y creo que ese será al cuadrado. Sí, sí, este es un C cuadrado. Y es un E cuadrado, disculpe. Y ahora el cita normal lo tendríamos acompañado por al cuadrado por K. Y todo esto igual. Uy, disculpen chicos. Y bueno, del otro lado de la ecuación, y aquí no olvidar que teníamos a la fuerza MB. Entonces tendríamos más bien no igual a 0, sino que tendríamos igual a FB. Y F por B. Y si recordamos la expresión de FT, era F por seno de, vamos a checar, 20 seno de omega t. Sí. Bueno, igual F lo podemos dar que F es igual a 20, pero eso de los valores numéricos los podemos dejar para después. Bueno, era sen de omega sub t por t. Entonces vamos a tener F por B por seno de t. Entonces, ya con esto, vamos a ver que tenemos la ecuación que estamos buscando para el punto A. Y vamos a ver que tenemos, ahora sí la tenemos bien ordenada, como la tenemos bastante similar para lo que era nuestra ecuación de movimiento amortiguado viscoso. Bueno, no sé si es el nombre correcto ahorita, pero nuestra ecuación normalmente siempre va a estar de esta forma, la forma canónica. Entonces sería MC, esta sería la más cita punto por C, que es nuestra constante de amortiguamiento, más cita por K es igual a F o C sub T. Okay, entonces aquí podemos ya ver de dónde obtenemos estos valores. Entonces este valor de acá supondría que es nuestra M mayúscula. Este valor de acá sería nuestra constante de amortiguamiento. Disculpen. Y este valor de acá sería nuestra K. Entonces, ya por esa parte ya tendríamos resuelto. Ahora, para la parte B, nosotros podemos, bueno, esta sería la parte A ya resuelta. Esto de, bueno, recuerden encerrar la respuesta. Entonces, nuestra omega, nuestra frecuencia natural sin amortiguamiento, que es lo que nos piden en el punto B, podemos darla como, esto se va a mantener igual para lo que sería para movimiento amortiguado, amortiguamiento viscoso, disculpen, que era K entre M, que son los valores que ya tenemos acá. Entonces sería nada más meter esta expresión con los valores numéricos que ya nos daban y obtener el valor de la frecuencia natural.
Y ahí estarían nuestros valores. Ahora, para la respuesta C, nos piden, vamos a revisar, nos piden la resolución de amortiguamiento del sistema. Entonces, esto es nada más aplicar la ecuación que nos dan, que tenemos en la teoría, que nuestro coeficiente de amortiguación, que es un símbolo feo, es C, que es nuestro C que ya hemos obtenido entre CC, que es nuestro coeficiente de amortiguamiento crítico. Entonces, y eso era igual, bueno, este C es el que ya habíamos calculado, que era, bueno, esta expresión de acá, C por el cuadrado, entre nuestro coeficiente de amortiguamiento crítico. Y para estos casos, recordemos que tenemos que nuestro coeficiente de amortiguamiento crítico es 2m por la frecuencia natural. Para el punto D, que nos piden la función de que describe la posición de 1t de la masa m1, podemos resolverlo de la siguiente manera. Un momento nada más. Ahora sí, veamos que nos piden disculpen, la función que describe la posición de y1 de la masa m1. Ok, aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos una que está en disculpen, en la teoría se nos dice que tenemos esta ecuación que nos describe la amplitud que obtiene nuestro movimiento. Y esto, para estos ejercicios, bueno, para este caso general, nosotros tenemos como si nuestra barra estuviera, el punto de nuestro eje giro estuviera dado para un eje de giro que esté centrado, pero en este caso nosotros no tenemos algo que está centrado, tenemos que nuestro eje de rotación está a cierta distancia. Entonces, para obtener dicha rotación, y imagínense el movimiento en nuestro lado derecho, donde está nuestra masa 1, va a tener una oscilación con una amplitud muchísimo mayor, a diferencia del lado de la masa 2. Entonces, para obtener eso, vamos a utilizar esa fórmula que ya nos daban. Entonces, y la multiplicaríamos por la masa 1, la multiplicaríamos por E, que es nuestra distancia, por nuestra solución particular, que era esta ecuación que tenemos acá. Disculpen, no, disculpen. Esta acá. Entonces sería FO entre, bueno, aquí lo tengo apuntado, entre la raíz de nuestra K menos la masa por omega al cuadrado entre 2 más C2, no me acuerdo. Entonces entre la raíz y eso es una fracción, y no olvidar que aquí está la E. Y recordemos que este valor ya no lo daban. Bueno, en nuestro caso era 5, si no me equivoco, pero aquí nada más es demostrar los valores numéricos y obtener nuestra función. Y bueno, ya para el último punto, creo que está de más. De hecho, creo que lo perdí. Aquí está. Y nos piden la amplitud de la llave, la masa 1. Pero yo creo que ya el video es suficientemente largo, entonces lo vamos a dar hasta acá. Pero lo que tal vez para rescatar de estos ejercicios es el análisis que se hace. Si ustedes tienen un resorte, siempre, bueno, uno podría decir mágicamente, ok, no va a tomar en cuenta los pesos, pero tienen que tener en cuenta que los pesos no se toman en cuenta, porque nuestra elongación inicial, nuestra carga va a estar en base a nuestros pesos. Entonces, bueno, aquí está la demostración, que por eso hice este ejercicio mucho más largo de lo que era para poder darles esta demostración, para que vean por qué es que no se toman los pesos en cuenta. Pero siempre tienen que realizar este análisis para demostrarlo, porque se ve muy sacado la manga si dicen, ok, no voy a tomar en cuenta los pesos. Pero esta es la razón tal cual de por qué no se toman en cuenta los pesos a la hora de realizar estos análisis.
de vibraciones, ¿ok? Entonces, y bueno, también tener en cuenta que si no se les da, no se les dice que el resorte no está en reposo, entonces tienen que asumir que hay una precarga. Y con esto sería el video para este ejercicio.